Lucía Ramírez siempre había sido una luchadora. A sus 24 años había aprendido a enfrentar la vida con una mezcla de valentía y resignación. Criada en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, su infancia estuvo marcada por el amor de su madre, Clara, una costurera que trabajaba día y noche para mantenerlas a flote. Pero cuando Clara enfermó gravemente, todo cambió. Las facturas del hospital se acumularon como una montaña imposible de escalar, y Lucía tuvo que abandonar sus sueños de estudiar psicología en la universidad para trabajar y pagar las deudas. Cada mañana, Lucía se miraba en el espejo de su pequeño apartamento alquilado, un lugar modesto con paredes descascaradas y muebles de segunda mano. Se repetía a sí misma: «Solo un poco más, Lucía, solo un poco más, y todo estará bien». Pero la verdad era que, con su salario de cajera en una tienda de conveniencia, apenas podía cubrir el alquiler, la comida y las medicinas de su madre. La vida parecía un ciclo interminable de preocupaciones. Una noche, mientras revisaba su teléfono buscando trabajos mejor remunerados, encontró un anuncio que parecía demasiado bueno para ser verdad. Se busca niñera para una niña de 6 años. Excelente salario, horarios flexibles, casa en zona exclusiva. Requisitos: paciencia, experiencia con niños y disposición inmediata. Lucía no tenía experiencia formal como niñera, pero había cuidado de sus primos pequeños y siempre había tenido un don natural para conectar con los niños. Con el corazón acelerado, envió su currículum, aunque no esperaba respuesta. Para su sorpresa, al día siguiente recibió una llamada. La voz al otro lado del teléfono era fría, casi mecánica. «Señorita Ramírez, soy Verónica, asistente del señor Alejandro Montenegro. Está usted invitada a una entrevista mañana a las 9 de la mañana. No llegue tarde». Lucía colgó el teléfono con una mezcla de emoción y nervios. ¿Alejandro Montenegro? Ese nombre le sonaba vagamente, como si lo hubiera escuchado en las noticias. Una rápida búsqueda en Internet confirmó sus sospechas. Alejandro Montenegro era uno de los empresarios más ricos y enigmáticos del país, dueño de una cadena de hoteles de lujo y conocido por su vida reservada. ¿Por qué alguien como él necesitaba una niñera con tanta urgencia? El día de la entrevista, Lucía se puso su mejor vestido, uno sencillo pero elegante que había comprado en una tienda de segunda mano. Tomó 2 autobuses para llegar a la zona exclusiva donde se encontraba la mansión Montenegro, un lugar que parecía sacado de una película. La casa era enorme, con jardines perfectamente cuidados, una fuente en la entrada y ventanas que brillaban bajo el sol de la mañana. Pero había algo en el ambiente, una quietud que ponía los nervios de punta, como si la casa guardara secretos que nadie quería contar. Verónica, la asistente, recibió a Lucía en la entrada. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño impecable y una expresión que no dejaba traslucir ninguna emoción. «El señor Montenegro está ocupado, así que yo realizaré la entrevista», dijo secamente. La entrevista fue breve pero intensa. Verónica preguntó sobre su experiencia con niños, su disponibilidad y, curiosamente, si tenía algún vínculo familiar o sentimental que pudiera interferir con su trabajo. Lucía respondió con honestidad, aunque no pudo evitar preguntarse por qué tantas preguntas personales. ¿Por qué necesita el señor Montenegro una niñera con tanta urgencia? Se atrevió a preguntar Lucía al final. Verónica la miró fijamente, como si evaluara si debía responder. La anterior niñera se fue de forma repentina. La hija del señor Montenegro, Sofía, necesita estabilidad. Eso es todo lo que necesitas. Saber por ahora. La respuesta fue cortante, pero Lucía no insistió. Al final de la entrevista, Verónica le dijo que la contactarían pronto.
Esa misma noche recibió una llamada. Estaba contratada. El salario era más de lo que había ganado en un año como cajera, y aunque algo en su interior le decía que no todo era tan perfecto como parecía, aceptó sin dudarlo. El primer día de trabajo, Lucía llegó a la mansión con una mezcla de emoción y nervios. Verónica la llevó a una sala de juegos en el segundo piso, donde conoció a Sofía, una niña de 6 años con cabello castaño rizado y ojos grandes que parecían cargar con una tristeza que no debería pertenecer a alguien tan pequeño. Sofía estaba sentada en el suelo, rodeada de juguetes caros, pero sin tocar ninguno. Cuando Lucía se acercó, la niña levantó la vista y le dedicó una sonrisa tímida. «Hola, Sofía. Soy Lucía, tu nueva niñera. ¿Quieres jugar conmigo?», preguntó. Con suavidad, Sofía asintió lentamente, pero no dijo nada. Durante las siguientes horas, Lucía se esforzó por ganarse su confianza. Le contó historias, jugó a las muñecas y hasta cantó una canción que su madre le había enseñado de pequeña. Poco a poco, Sofía comenzó a abrirse. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran dulces y llenas de curiosidad. Lucía sintió una conexión instantánea con la niña, como si sus almas se entendieran sin necesidad de muchas palabras. Sin embargo, había algo extraño en la dinámica de la casa. Alejandro Montenegro, el padre de Sofía, era una figura casi invisible. Lucía no lo vio en todo el día, y cuando preguntó a Verónica por él, la respuesta fue evasiva. «El señor Montenegro está muy ocupado. No te preocupes por él, solo concéntrate en Sofía». Pero Lucía no podía evitar notar las miradas nerviosas de los empleados, los susurros en los pasillos y las puertas cerradas con llave en ciertas áreas de la mansión. Algo no estaba bien. Una semana después, Lucía finalmente conoció a Alejandro Montenegro. Era una noche lluviosa y Sofía se había quedado dormida en el sofá de la sala de juegos. Lucía estaba cubriéndola con una manta cuando escuchó pasos firmes detrás de ella. Se giró y allí estaba él, alto, con cabello oscuro perfectamente peinado, un traje impecable y una mirada que parecía atravesarla. Alejandro Montenegro no era solo guapo, había algo en él que imponía respeto y un poco de miedo. «Así que tú eres la nueva niñera», dijo con una voz profunda y fría, sin siquiera presentarse. «Sí, señor, soy Lucía Ramírez». «Es un placer conocerlo», respondió ella, tratando de mantener la calma. Alejandro la observó por unos segundos, como si estuviera evaluándola. Luego, su mirada se suavizó ligeramente al posarse en Sofía. «Ella parece cómoda contigo. Eso es inusual». Su tono era difícil de descifrar, una mezcla de alivio y desconfianza. Lucía no supo qué responder, pero algo en la forma en que Alejandro miraba a su hija la conmovió. Había amor en sus ojos, pero también una sombra de dolor. Antes de que pudiera decir algo más, él se dio la vuelta y salió de la habitación sin despedirse. Lucía se quedó allí, con el corazón latiendo rápido, preguntándose qué clase de hombre era Alejandro Montenegro y por qué su presencia la ponía tan nerviosa. Con el paso de las semanas, Lucía se convirtió en una parte indispensable de la vida de Sofía. La niña, que al principio era reservada, ahora corría hacia ella con los brazos abiertos cada mañana. Juntas pintaban, leían cuentos y paseaban por los jardines. Sofía incluso comenzó a contarle pequeños detalles sobre su vida, como cuánto extrañaba a su madre, quien, según ella, se fue al cielo cuando era muy pequeña. Lucía sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras, pero también se llenó de determinación para darle a Sofía el amor y la estabilidad que necesitaba. Sin embargo, los misterios de la mansión no dejaban de crecer. Una noche, mientras llevaba a Sofía a su habitación, Lucía notó una puerta entreabierta en el pasillo.
Dentro vio una caja fuerte abierta y varios documentos esparcidos sobre un escritorio. No pudo evitar acercarse, y aunque sabía que no debía, echó un vistazo. Los documentos tenían nombres de empresas que no reconoció, pero lo que más llamó su atención fue una fotografía de una mujer joven, muy parecida a Sofía, con una nota escrita a mano. «Lo siento, Alejandro, no puedo seguir viviendo así». Antes de que pudiera leer más, escuchó pasos y salió corriendo. Esa noche no pudo dormir. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué había tanto secretismo en la casa? Y sobre todo, ¿por qué sentía que Alejandro Montenegro escondía algo que podía cambiarlo todo? Un mes después de empezar a trabajar, Lucía recibió una llamada de Verónica mientras estaba en su día libre. «El señor Montenegro necesita hablar contigo. Es urgente. Ven a la mansión ahora». La urgencia en su voz hizo que Lucía dejara en todo y tomara un taxi. Cuando llegó, Alejandro la esperaba en su despacho, un lugar que ella nunca había visto. La habitación estaba llena de libros y muebles elegantes, pero había un aire pesado, como si las paredes guardaran demasiados secretos. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, mirando la lluvia que caía sin parar. «Señorita Ramírez», comenzó sin mirarla, «Sofía te quiere mucho, más de lo que ha querido a cualquier otra niñera. Eso es un problema y una oportunidad». Lucía frunció el ceño, confundida. «¿Un problema? No entiendo». Alejandro se giró y por primera vez sus ojos mostraron algo más que frialdad. Había una tormenta de emociones en ellos, miedo, determinación, y algo que Lucía no pudo identificar. «Necesito que hagas algo por mí, algo que cambiará tu vida y la de Sofía. Pero antes debes prometerme que no le contarás a nadie lo que te voy a decir». El corazón de Lucía latía con fuerza. ¿Qué estaba a punto de pedirle este hombre? ¿Y por qué sentía que, una vez que escuchara su propuesta, no habría vuelta atrás? Lucía estaba sentada frente a Alejandro Montenegro en su despacho, con las manos apretadas en su regazo para ocultar el temblor. La lluvia golpeaba las ventanas y el silencio en la habitación era tan pesado que casi podía tocarse. Alejandro la miraba fijamente, como si estuviera evaluando cada detalle de su reacción. «Antes de decirte lo que necesito, debes entender algo», comenzó Alejandro, su voz baja pero firme. «Sofía es lo primero en mi vida. Todo lo que hago, cada decisión que tomo es por ella. Pero hay cosas de mi pasado que la ponen en peligro». Lucía sintió un nudo en el estómago. «¿Peligro? ¿Qué clase de peligro?». Alejandro suspiró y, por primera vez, pareció vulnerable. «No puedo darte todos los detalles ahora, pero hay personas que quieren hacerme daño y lo harán a través de Sofía si no actúo rápido. Necesito protegerla y para eso necesito que te cases conmigo». El mundo de Lucía se detuvo. ¿Casarse? ¿Con él? ¿Con un hombre al que apenas conocía? ¿Un millonario que vivía rodeado de secretos? No pudo evitar soltar una risa nerviosa. «Esto es una broma, ¿verdad? Porque yo soy solo la niñera». «No es una broma», respondió Alejandro, su expresión más seria que nunca. «Necesito una esposa para estabilizar la imagen de mi familia, alguien que pueda cuidar de Sofía como si fuera su propia hija, alguien en quien ella confíe. Y esa persona eres tú, Lucía. Sofía te quiere y yo confío en ti». Lucía negó con la cabeza, abrumada. «Esto es una locura. No puedo casarme con alguien que no conozco». «¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mi vida, mis sueños?». Alejandro se acercó y por un momento su mirada se suavizó. «No te estoy pidiendo un matrimonio real, Lucía. Es un contrato, un matrimonio de conveniencia. A cambio, pagaré todas las deudas de tu madre. Te daré una casa y una vida cómoda. Podrás retomar tus estudios, tener todo lo que siempre quisiste. Solo te pido un año para proteger a Sofía». Lucía sintió que las paredes se cerraban a su alrededor.
Era una oferta imposible de ignorar, la solución a todos sus problemas financieros, la oportunidad de darle a su madre la atención médica que necesitaba. Pero también era un salto al vacío, un pacto con un hombre que escondía más de lo que revelaba. Y después de ese año, preguntó con voz temblorosa, «Después, serás libre, y Sofía estará a salvo», respondió Alejandro. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se sentó en la cama de su pequeño apartamento, mirando una foto de su madre en tiempos más felices. Recordó las noches en que Clara le cantaba para dormir, las veces que le decía que nunca se rindiera. Pero también pensó en Sofía, en sus risas, en sus abrazos, en la forma en que la miraba como si fuera la única persona en el mundo que le importaba. Y luego estaba Alejandro, un hombre que la confundía, que la hacía sentir una mezcla de miedo, curiosidad y algo más que no quería admitir. Al día siguiente fue a la mansión y pidió hablar con Alejandro. «Necesito saber más», dijo con firmeza. «Si voy a hacer esto, necesito saber en qué me estoy metiendo. ¿Quién amenaza a Sofía? ¿Por qué no puedes simplemente contratar seguridad?» Alejandro dudó, pero finalmente habló. Le contó que su esposa, Elena, no había muerto en un accidente como todos creían. Había sido asesinada por alguien de su pasado, alguien relacionado con un negocio turbio que Alejandro había intentado dejar atrás. Desde entonces, había vivido con la culpa y el miedo de que esa persona volviera por Sofía. «El matrimonio es una fachada», explicó. «Una forma de mostrarle al mundo que Sofía tiene una familia estable, que no está vulnerable, pero también es una forma de mantenerte cerca, porque eres la única persona en la que Sofía confía». Lucía sintió que su corazón se partía. La historia de Alejandro era trágica, pero también había algo en su voz, en la forma en que hablaba de su hija, que la hacía querer ayudarlo. Después de una larga pausa dijo, «Lo haré, pero con una condición: quiero la verdad. Siempre. No más secretos». Alejandro asintió. Trato hecho. Los días siguientes fueron un torbellino. Lucía firmó un contrato detallado que estipulaba los términos del matrimonio: 1 año, una suma de dinero que cambiaría su vida y la promesa de proteger a Sofía. Se mudó a la mansión, a una habitación propia cerca de la de Sofía, y comenzó a prepararse para la boda, que sería una ceremonia pequeña pero pública para mantener las apariencias. Sofía, ajena a los detalles, estaba emocionada. «Entonces, serás como mi mamá», dijo un día, abrazándola con fuerza. Lucía sintió lágrimas en los ojos, pero también una presión enorme. ¿Podría ser la madre que Sofía necesitaba, aunque fuera solo por 1 año? Mientras tanto, su relación con Alejandro era complicada. Había momentos en los que él se mostraba distante, encerrado en su mundo de negocios y preocupaciones. Pero también había momentos en los que la sorprendía. Una mirada prolongada, una sonrisa fugaz o un comentario que mostraba que él notaba más de ella de lo que dejaba ver. Lucía no quería admitirlo, pero empezaba a sentir algo por él, algo que la asustaba. A medida que la fecha de la boda se acercaba, Lucía comenzó a notar cosas extrañas. Recibía llamadas de números desconocidos que colgaban al instante. Una noche, mientras paseaba por los jardines con Sofía, vio una sombra moviéndose entre los árboles. Y luego estaba Verónica, la asistente, que parecía observarla más de lo necesario, como si no confiara en ella. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la biblioteca de la mansión, con el permiso de Alejandro, encontró una carta escondida dentro de un libro. Estaba escrita a mano con una letra temblorosa: «Alejandro, sé quién eres realmente y sé lo que hiciste. Si no pagas, Sofía será la próxima». El corazón de Lucía se detuvo. Esto no era solo una amenaza,
Era una prueba de que el peligro era real. Esa noche confrontó a Alejandro. ¿Quién escribió esta carta? ¿Por qué no me contaste que las amenazas seguían llegando? Alejandro parecía devastado. No quería asustarte. Estoy manejándolo. Tengo gente investigando, pero no puedo arriesgarme a perder a Sofía. Por eso te necesito, Lucía. No solo como una fachada, sino como alguien que pueda protegerla si yo no estoy. Por primera vez, Lucía vio lágrimas en los ojos de Alejandro. Y en ese momento algo cambió. Ya no era solo un contrato, era algo más grande, algo que los unía más allá de las palabras. El día de la boda llegó, y Lucía estaba hecha un manojo de nervios. La ceremonia fue sencilla pero elegante, en 1900, un salón privado de uno de los hoteles de Alejandro. Sofía estaba radiante, llevando un pequeño ramo de flores y sonriendo como si fuera el día más feliz de su vida. Lucía, vestida con un sencillo vestido blanco, no podía dejar de mirar a Alejandro. Él estaba impecable, pero había algo en su mirada, una intensidad que la hacía sentir que esto era más que un simple acuerdo. Durante la recepción, mientras los pocos invitados brindaban, Alejandro se acercó a Lucía y le susurró: «Gracias. No sabes cuánto significa esto para Sofía y para mí». Sus palabras, aunque simples, hicieron que el corazón de Lucía latiera más rápido. Pero la felicidad duró poco. Esa misma noche, mientras Lucía y Sofía dormían, alguien intentó entrar en la mansión. Los guardias de seguridad lo detuvieron, pero el incidente dejó a todos en alerta. Alejandro reunió a Lucía en su despacho y le dijo la verdad. El hombre que había intentado entrar era un conocido de su pasado, alguien que trabajaba para la persona que mató a Elena. «No estás a salvo aquí», admitió, «pero no puedo dejar que te vayas. Sofía te necesita y yo también». Lucía estaba atrapada. Por un lado, quería proteger a Sofía y, aunque no lo admitiera del todo, se estaba enamorando de Alejandro. Por otro lado, el miedo la consumía. ¿Y si el peligro era demasiado grande? ¿Y si no podía proteger a Sofía? ¿Y si todo esto terminaba en tragedia? Una noche, mientras Sofía dormía en sus brazos, Lucía tomó una decisión. No podía huir. No después de todo lo que había pasado, no después de haberse convertido en parte de esta familia rota pero hermosa. Se enfrentaría al peligro, junto a Alejandro, por Sofía y por lo que comenzaba a crecer entre ellos. «Lo haremos juntos», le dijo a Alejandro al día siguiente. «Pero si vamos a ser una familia, aunque sea por un año, quiero que sea real. Nada de fachadas. Quiero conocerte, Alejandro. Quiero saber quién eres de verdad». Alejandro la miró y por primera vez sonrió de verdad. «Entonces empecemos ahora», dijo, extendiendo su mano. Lucía sintió un calor inesperado cuando la mano de Alejandro envolvió la suya. Era la primera vez que lo tocaba de verdad, más allá de los saludos formales o los roces accidentales. Su mano era firme, cálida, pero también transmitía una vulnerabilidad que no esperaba. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Solo estaban ellos dos, en el despacho lleno de secretos, con la lluvia golpeando las ventanas como un recordatorio constante del peligro que los acechaba. Pero en ese instante, Lucía sintió algo nuevo, algo que no podía ignorar. No era solo el deber hacia Sofía, ni el contrato que los unía. Era algo más profundo, algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Sin soltar su mano, Alejandro la miró con una intensidad que la hizo contener el aliento. «No sé si estoy listo para esto, Lucía», admitió, su voz baja y cargada de emociones. «Pero por primera vez en años siento que no estoy solo. Y eso me da miedo». Lucía quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En lugar de hablar, apretó su mano con suavidad, como si quisiera decirle que ella también estaba asustada.
pero que estaba dispuesta a enfrentarlo todo, juntos. Los días siguientes fueron una mezcla de calma aparente y tensión creciente. La vida en la mansión continuó, con Lucía dedicando sus mañanas a Sofía, enseñándole a dibujar, leyéndole cuentos y ayudándola con sus tareas escolares. Cada sonrisa de la niña era como un rayo de luz en medio de la tormenta que se avecinaba, pero las noches eran diferentes. Lucía y Alejandro comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo por necesidad, sino porque algo los atraía, como si un hilo invisible los uniera cada vez más. Una noche, mientras compartían una cena improvisada en la cocina después de que Sofía se durmiera, Alejandro comenzó a abrirse. Le contó sobre su infancia, sobre cómo creció en una familia adinerada pero distante, donde el dinero era abundante, pero el afecto escaseaba. «Me juré que nunca sería como mi padre», dijo, mirando su taza de café como si estuviera viendo recuerdos lejanos. «Quería darle a Sofía todo lo que yo no tuve, pero a veces siento que he fallado». «No has fallado», respondió Lucía, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Sofía te adora, y aunque no lo demuestres siempre, se nota que darías la vida por ella». Alejandro levantó la vista, y por un momento sus ojos se encontraron. «Gracias, Lucía. No sabes cuánto significa escuchar eso». Esa noche, mientras se despedían en el pasillo, Alejandro se acercó más de lo necesario. Lucía sintió su aliento cerca, y por un segundo pensó que la besaría. Pero él solo le rozó el brazo con los dedos y dijo: «Descansa, mañana será un día largo». Lucía asintió, con el corazón latiendo tan fuerte que temió que él lo escuchara. Sin embargo, la calma no duró. Una mañana, mientras Lucía y Sofía jugaban en el jardín, un coche desconocido se detuvo frente a la entrada de la mansión. Los guardias de seguridad se pusieron en alerta, y Verónica apareció de inmediato, con el rostro tenso. «Quédate con Sofía», le ordenó a Lucía antes de dirigirse al coche. Lucía llevó a la niña al interior, pero no pudo evitar mirar por la ventana. Un hombre alto, con una cicatriz en la mejilla, salió del vehículo y habló con Verónica en voz baja. Había algo en su postura, en la forma en que miraba hacia la casa, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Lucía. Esa noche, Alejandro la llamó a su despacho. Su rostro estaba más pálido de lo habitual, y había un brillo de preocupación en sus ojos. «Era él», dijo sin preámbulos. «El hombre que vino hoy es alguien de mi pasado, alguien que trabajó con Elena antes de que todo se derrumbara». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿El mismo que intentó entrar en la mansión? Alejandro asintió. «Se llama Víctor Salazar. Era un socio en los negocios que manejaba con Elena. Cuando intenté cortar lazos con ese mundo, él no lo aceptó. Cree que le debo algo y está dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo, incluso si eso significa lastimar a Sofía». Lucía se quedó sin aliento. «¿Y qué vamos a hacer? No podemos quedarnos de brazos cruzados». «No lo haremos», respondió Alejandro. «He contratado a un equipo de seguridad adicional y estoy trabajando con un detective privado para rastrear sus movimientos. Pero necesito que estés alerta, Lucía. No dejes a Sofía sola ni un momento». Lucía asintió, aunque el miedo le apretaba el pecho. Pero no era solo el miedo por Sofía lo que la consumía. Era la sensación de estar atrapada en una vida que no había elegido, en un mundo donde los secretos y el peligro eran moneda corriente. Y, sin embargo, cada vez que miraba a Alejandro, sentía que valía la pena. Por Sofía. Y tal vez por él. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Lucía comenzó a notar pequeños detalles que la ponían nerviosa. Un coche que pasaba lentamente por la calle, una llamada anónima que colgaba antes de que pudiera contestar, una nota deslizada bajo la puerta de su habitación que simplemente decía: «Sé quién eres».
Cada incidente era como una gota que llenaba un vaso a punto de desbordarse, pero lo que más la inquietaba era Verónica. La asistente, siempre tan eficiente y distante, parecía estar más tensa de lo normal, como si supiera algo que no estaba, dispuesta a compartir. Una tarde, mientras Sofía tomaba una siesta, Lucía decidió confrontarla. Encontró a Verónica en la oficina, revisando unos papeles. «Verónica, necesito que me digas la verdad», dijo sin rodeos. «¿Qué sabes de Víctor Salazar? ¿Por qué actúas como si escondieras algo?» Verónica levantó la vista. Su expresión tan fría como siempre. «No sé de qué hablas, Lucía. Mi trabajo es asegurarme de que la casa funcione sin problemas. No te metas en cosas que no te conciernen, pero esto me concierne», insistió Lucía. «Estoy casada con Alejandro, aunque sea solo un contrato. Sofía es mi responsabilidad ahora, y no puedo protegerla si no sé contra qué estamos luchando». Verónica la miró fijamente y por un momento pareció que iba a decir algo, pero luego se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra. Lucía se quedó allí, frustrada y más confundida que nunca. Algo no encajaba y estaba decidida a descubrir qué era. Esa noche, mientras revisaba el cuarto de Sofía para asegurarse de que todo estuviera en orden, encontró un dibujo que la niña había hecho. Era una imagen de una familia, una niña, pequeña, un hombre que claramente era Alejandro y una mujer con cabello largo que debía ser Lucía. Pero en la esquina del dibujo había una figura oscura, sin rostro, que parecía observarlos. Debajo, con la letra temblorosa de Sofía, estaba escrito «El hombre malo». Lucía sintió un escalofrío. ¿Había visto Sofía algo que no le había contado? ¿O era solo el miedo de una niña que había perdido demasiado? Cuando le mostró el dibujo a Alejandro, él se puso pálido. No dijo nada, pero tomó el dibujo con manos temblorosas y lo guardó en un cajón. Luego, sin mirarla, dijo: «Necesito que hagas algo por mí, Lucía. Si algo me pasa, quiero que lleves a Sofía lejos de aquí. Hay una cuenta bancaria a tu nombre, con suficiente dinero para empezar de nuevo. Prométeme que la protegerás, Lucía». Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «No hagas eso, Alejandro. No hagas como si ya hubieras perdido. Vamos a salir de esto juntos, ¿recuerdas?» Alejandro la miró, y por un momento pareció que iba a protestar, pero luego asintió, y, sin previo aviso, la abrazó. Fue un abrazo breve, pero lleno de una intensidad que la dejó sin aliento. «Gracias», susurró. «No sé qué habría hecho sin ti». Los días siguientes fueron una danza constante entre la esperanza y el miedo. Lucía y Alejandro comenzaron a trabajar, más de cerca, planeando cómo mantener a Sofía a salvo. Él le enseñó a usar un sistema de seguridad que había instalado en la mansión, le dio un teléfono con un número de emergencia y le explicó cómo llegar a una casa segura en las afueras de la ciudad si las cosas se ponían feas. Pero mientras más tiempo pasaban juntos, más difícil era ignorar lo que crecía entre ellos. Una noche, mientras revisaban documentos en el despacho, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo papel. Ninguno de los dos se apartó. Lucía levantó la vista y encontró los ojos de Alejandro fijos en los suyos. «No sé cómo pasó esto», dijo él, su voz apenas un susurro. «Pero no puedo dejar de pensar en ti, Lucía, y eso me aterra». Lucía sintió que su corazón se detenía. «Yo también estoy asustada», admitió, «pero no puedo evitarlo. Quiero estar aquí contigo, con Sofía, aunque todo esto sea una locura». Alejandro se acercó y esta vez no se detuvo. La besó, un beso lento y lleno de todo lo que no habían dicho. Lucía sintió que el mundo desaparecía, que solo existían ellos dos en ese momento. Pero cuando se separaron, la realidad volvió con fuerza.
No podemos dejar que esto nos distraiga, dijo Alejandro, aunque su voz temblaba. No hasta que Sofía esté a salvo. Lucía asintió, aunque cada fibra de su ser quería quedarse en ese momento para siempre. Tienes razón. Pero esto no termina aquí, ¿verdad? Alejandro sonrió, una sonrisa que era tanto una promesa como una súplica. No, no termina aquí. Pero el peligro no les dio tregua. Una semana después, mientras Lucía llevaba a Sofía a la escuela, un coche las siguió durante varios minutos. Lucía, con el corazón en la garganta, llamó a Alejandro, quien le ordenó regresar a la mansión de inmediato. Cuando llegaron, encontraron la casa en caos. Alguien había forzado una de las puertas traseras y aunque los guardias no encontraron a nadie, el mensaje era claro. Víctor Salazar estaba más cerca de lo que pensaban. Esa noche, Alejandro reunió a todo el personal de la mansión y anunció que aumentarían las medidas de seguridad. «Nadie entra ni sale sin mi permiso», dijo con una voz que no admitía discusión. Pero Lucía notó que Verónica evitaba su mirada y cuando intentó hablar con ella después, la asistente simplemente dijo: «No te preocupes, Lucía, todo está bajo control». Pero nada estaba bajo control. Al día siguiente, mientras Lucía ayudaba a Sofía con un proyecto escolar, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Si quieres saber la verdad, ven al café de la plaza a las 3 de la tarde. Ven, sola». Lucía dudó, pero la curiosidad y el miedo por Sofía la empujaron a actuar. Dejó a Sofía con uno de los guardias de confianza y fue al café, con el corazón latiendo con fuerza. Allí, en una mesa al fondo, estaba una mujer que no reconoció. Era mayor, con el cabello gris y una mirada cansada pero decidida. «Me llamo Isabel», dijo la mujer. Era la madre de Elena, la esposa de Alejandro. «Y hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde». Lucía sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué cosas?». Isabel respiró hondo, como si las palabras le dolieran. «Alejandro no es quien crees. Sí, ama a Sofía, pero hay cosas de su pasado que no te ha contado. Cosas que pusieron a mi hija en peligro y que ahora te están poniendo a ti y a Sofía en el mismo camino». Lucía sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Qué estaba ocultando Alejandro? ¿Y cómo podía proteger a Sofía si no sabía toda la verdad? Mientras Isabel comenzaba a hablar, Lucía supo que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Pero también supo que, sin importar lo que descubriera, su amor por Sofía y lo que sentía por Alejandro no desaparecerían tan fácilmente. Estaba atrapada, no solo por el contrato, sino por su propio corazón.